Bueno, pues en esta ocasión me toca compartir con ustedes un tema que va muy ligado con los aspectos que nos comentó la doctora Sandra Paulina, incluidos en su protocolo de mínima estimulación. Como les comentaron al principio, yo soy la doctora Yesenia Medina y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que implica el posicionamiento y la contención de apoyo al neurodesarrollo en los recién nacidos de alto riesgo, y espero que les sea de amplia utilidad la siguiente información. Bueno, primero que nada, me voy a pasar un poquito por acá, comentarles aspectos muy importantes que tiene que ver con el neurodesarrollo en los recién nacidos de alto riesgo. Es importante que sepamos el impacto que tiene todas las acciones que nosotros podemos realizar durante el cuidado de estos pacientes para minimizar tanto a corto o largo plazo diferentes déficits que podemos tener en el neurodesarrollo. Es importante que recordemos que la neonatología en los últimos tiempos ha avanzado y ha crecido de manera desproporcionada, y todo para bien de los neonatos. Sin embargo, no podemos hablar de un crecimiento concomitante en la cuestión de la disminución de los déficits que presentan estos pacientes una vez que son egresados o que se van a casa y que empiezan todo el desarrollo correspondiente a los primeros 2 años de vida. Entonces, estos pacientes tenemos que, pues principalmente los menores de 1.500 gramos, se ha incrementado su sobrevida de un 50% a más del 85% desde el inicio de los cuidados intensivos neonatales. Sin embargo, la prevalencia de secuelas, hablando específicamente a nivel sensorial, cognitivo, la comunicación, y aquí en comunicación englobamos tanto la comunicación receptiva como la comunicación expresiva, el desarrollo motor, tanto el grueso como el fino, y en estos pacientes se ha visto que estos déficits no han mejorado, ¿sí? Tenemos muchísimo que trabajar en ese aspecto, y es por eso que se ha dado a la tarea de crear programas de seguimiento en los cuales cada institución, el deber ser sería contar con un personal capacitado y un lugar establecido para darle seguimiento a estos pacientes y enfocarnos en la prevención y tratamiento temprano, así como su detección de tales déficits en su neurodesarrollo. Y estos pacientes pueden llegar a presentar cierto grado de disabilidad en un porcentaje de un 15 a un 25%, y diversos estudios, específicamente metaanálisis, revelaron que en la edad escolar las puntuaciones cognitivas de niños que tuvieron antecedente de haber sido menores de 1.500 gramos o de peso extremadamente bajo al nacer presentan hasta 10 puntos por debajo en las escalas cognitivas comparados con los niños que no fueron prematuros. Entonces, esta brecha es muy amplia, es muy importante, y la idea de todo esto es acortarla lo más posible para nivelar ese proceso de desarrollo que tienen estos pacientes de alto riesgo. Y esto es principalmente dado por problemas de atención, de conducta, de integración visomotora y de lenguaje. Ok. Entonces, la mayor atención se ha dirigido a los recién nacidos de bajo peso al nacer y quienes desarrollan problemas de salud mental, como son el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el autismo, por dar algunos ejemplos, o de los más frecuentes que nosotros vemos, o trastornos de ansiedad, ¿sí? O trastornos que tienen que ver mucho con la interacción social. Los niños nacidos a edades gestacionales tempranas también se ve que presentan múltiples déficits a nivel de la alimentación, que se van retrasando en la adquisición de las habilidades orales para la alimentación en estos pacientes, así como alteraciones en el llanto, que hay que recordar que estas cuestiones son primordios de lo que va a ser en un futuro el lenguaje, y pues lo
transforma o lo pone en una posición de extensa vulnerabilidad, en la cual podemos llegar a mencionar que estos pacientes pueden ser nuestros pacientes más vulnerables del hospital debido a su inmadurez. Y obviamente el principal órgano afectado pues es el cerebro, debido a que se encuentra en un desarrollo, en una fase sumamente activa y en franca proliferación y fácilmente vulnerable. Ok, es importante recordar que estos recién nacidos que nacen de manera prematura son sacados de un lugar en el cual ellos contaban con todas las ventajas propias, ¿sí?, de tener un estado de homeostasis, es decir, estar en un estado en el cual ellos tenían todas sus necesidades controladas. Si recordamos, en el ambiente intrauterino, como vemos aquí en esta figura, lo que nos recuerda este bebé, pues es que él goza de una temperatura ideal, goza de una cierta protección sonora, ¿sí?, que esto es dado por los tejidos de la madre, o sea, la piel, el tejido graso, el tejido subcutáneo, el músculo, el hueso, ¿sí?, que funciona como medida de contención o como medida de aislamiento del ruido. Entonces, este paciente está protegido de esos estímulos sensoriales que en la vida extrauterina son sumamente importantes. Y también está sometido a cierto grado de obscuridad, tiene una posición o un patrón de flexión, un patrón de contención, que ahorita vamos a hablar un poquito más, y que esto es la base del posicionamiento y la contención neonatal. Y esto es la base del por qué todas estas medidas de apoyo al neurodesarrollo a través de la contención y de la posición favorecen el adecuado desarrollo cerebral. Asimismo, se encuentra en un medio líquido donde no tiene que vencer una fuerza de gravedad, y es por eso que al estar dentro del útero, ¿sí?, los músculos y las articulaciones se desarrollan en un medio líquido. Entonces su tono muscular pues regularmente llega a ser bajo, puesto que no se ve en esa disyuntiva de tener que luchar contra una fuerza de la gravedad. Además de que tiene un contacto continuo, se toca constantemente el cuerpo, se lleva las manos a la boca, toca su cordón umbilical, toca las paredes del útero de su madre. Entonces está en esa burbuja protectora de contención. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues cuando este bebé nace, ya sea un recién nacido de término o un recién nacido pretérmino, pierde todas estas protecciones de las cuales estuvo gozando y las pierde de manera prematura, ¿sí? Entonces, pues hay un cambio de temperatura, se expone al aire, se expone al ruido, ya no tiene ese factor protector de la contención, o sea, ya es un paciente que así como tú lo sacaste y así como tú lo dejes, hablando específicamente del paciente prematuro, así se va a quedar. Entonces necesita, para poder vencer esa fuerza de la gravedad, que tú lo contengas, que tú lo posiciones, que tú lo ayudes a tener ese estado de homeostasis y que no esté recibiendo tanta carga alostática, ¿sí? Que de eso también vamos a hablar, de lo que es la alostasis, que es todas aquellas reacciones o cuestiones que tiene que desarrollar, en este caso, el recién nacido prematuro, para poder responder a todos estos cambios. Entonces, todos esos factores negativos se van a conocer como cargas alostáticas. Y en el ambiente extrauterino, hablando específicamente del paciente prematuro, lo que vamos a ver aquí es que se va a alterar la maduración de los músculos. Acuérdense que hablábamos de que este paciente prematuro está madurando o estaba madurando en un medio líquido, que lo ideal sería que hasta las 40 semanas estuviera en ese proceso de maduración en un medio líquido, y al no ser así, todo el desarrollo de lo que es la cuestión articular, la cuestión muscular y la cuestión ósea se ve afectada o se ve demeritada, ¿sí? Y tienen que soportar la fuerza de la gravedad cuando todavía no están preparados para ellos, y esto es la base de algo que posteriormente va a surgir en todos los niños pretérmino, y que la idea es que sea solamente de manera transitoria, que es la hipertonía transitoria de la prematurez.
que no es el tema ahorita de la plática, pero es importante que como neonatólogos o como personal de enfermería también que trabajamos con estos niños lo contemplemos. Así como favorece el aumento del tono extensor, o sea, yo ya no estoy contenido, yo ya no estoy en flexión, yo ya no estoy en la línea media, yo ya no me toco mi cuerpo, ya no me toco mi cara, no me llevo la mano a la boca, ya estoy yo en un patrón extensor, porque si a mí no me contienen, si a mí no me acomodan, si a mí no me acurrucan, yo solito no voy a poder, ¿sí? Entonces ahí es donde entran todos los ángeles de la guardia que están alrededor de ese prematuro, que es su médico, su licenciada o licenciado de enfermería que le toca, ¿sí? Cualquier persona que esté involucrada en la atención de estos pacientes se puede convertir en un punto de alto impacto para ese bebecito. Entonces, cuando estemos con ellos, pues hay que considerarlo lo mucho que les podemos ayudar. Y definitivamente las licenciadas o los licenciados en enfermería juegan un importante rol en esta cuestión, ayudándolos a tomar posturas, ¿sí?, que es lo que nos compete el día de hoy para evitar este tipo de posiciones. Como tú dejes al paciente prematuro, ¿sí?, así se va a quedar el pobrecito, ¿sí? Él no tiene la capacidad, ni la fuerza muscular, ni el tono muscular para poder vencer la gravedad y tomar este tipo de posturas. Por eso es que nos auxiliamos de ciertas medidas que ahorita vamos a ver para poder ayudarlos. Ok, es importante que sepamos, porque actualmente todos los neonatólogos tenemos como un conocimiento de lo que son los cuidados centrados en el neurodesarrollo y su familia, ¿sí? Que todo esto viene con la teoría sinactiva y todos la amplia evidencia que la doctora Als nos ha dejado respecto a este modelo a seguir para la atención individualizada del recién nacido de alto riesgo. Y obviamente ese modelo de la doctora Als, en base a su teoría sinactiva, contempla el posicionamiento del recién nacido. Sin embargo, es importante también conocer que en otro modelo de atención integral del desarrollo neonatal, que es también llamado cuidados neurocríticos, ¿sí?, que vemos aquí por de este lado, se divide de una manera muy para mí relevante e importante, y que les quiero comentar. Aquí bueno, es un diagrama hechizo, sin embargo, el diagrama original tiene la forma de una flor de loto donde cuida un núcleo, y ese núcleo es el núcleo protector, que sería el equivalente a este circulito, que lo llaman el ambiente de curación. Y en este ambiente de curación están englobados todos aquellos cuidados neurocríticos enfocados a proteger toda la cuestión sensorial, es decir, todo aquello que incluye el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Y obviamente también se apoya de diversas herramientas o diversas acciones que nos van a ayudar a cuidar el neurodesarrollo, y obviamente también contempla la cuestión del posicionamiento y manejo o contención de este recién nacido prematuro. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que así ustedes consideren tanto el modelo de atención de Altimier de cuidado neurocrítico o el modelo de los cuidados centrados en el neurodesarrollo de la familia, ambos contemplan o tienen una relación muy estrecha con la cuestión del posicionamiento y contención neonatal. Dentro de los objetivos del cuidado postural, pues son varios, sin embargo aquí les quise como colocar los más importantes. Primero, y uno de los más importantes, pues, es conseguir alcanzar posturas más simétricas. Cuando nos referimos a simetría en este tipo de programas, vamos a hablar de todo aquello que se asemeja al ambiente intrauterino, ¿sí? Por eso la relevancia de conocerlo antes. Conseguir un cráneo más redondeado y una rotación activa. ¿Por qué? Porque una de las principales complicaciones que tenemos de un mal uso o de una mala práctica de la contención o del posicionamiento son las plagiocefalias, que puede haber plagiocefalias posturales, ¿sí?, no patológicas, entre comillas, o plagiocefalias patológicas, pero esas entran en otro rubro. Entonces es importante prevenir la plagiocefalia. Mantener un grado necesario de flexión que posibilite una mayor autorregulación. ¿Qué es autorregulación? Pues es la capacidad que yo tengo,
¿sí? Para poder contenerme o poder llegar a un estado de homeostasis ante los estímulos externos y autotranquilizarme para ayudarme a la organización de mi conducta, ¿sí? Estimular la exploración visual del entorno, y esto se logra a través de la centralización en la línea media de la cabeza. Estimular la flexión activa del tronco y las extremidades. Esto va a ser la base para desarrollar en un futuro algo que todo lactante debe desarrollar, que son las secuencias antigravitacionales del lactante, que es todo aquello que llamamos como contacto mano-mano, contacto mano-boca, contacto mano-rodilla, contacto mano-pie, y al final mi piecito me lo llevo a la boca. Obviamente esto en niños más grandes que cursan ya más de 5 meses de edad cronológica o 5 meses de edad corregida. Hablando en el caso de los prematuros, y facilitar los movimientos antigravitatorios, que son justo los que les acabo de comentar. Existe algo que es importante que nos vayamos como familiarizando con los conceptos, que es el posicionamiento y la contención de apoyo al desarrollo, ¿sí? Entonces, ya no nada más tenemos que decir contención y posicionamiento neonatal, ¿sí? O el nido, o la contención, ¿sí? Tenemos que nombrar todo, tanto con nombre y apellido, que en este caso empezaremos por el posicionamiento de apoyo al desarrollo. Este posicionamiento, pues, ¿en qué consiste? Bueno, pues es una intervención terapéutica, ¿sí? Y esto es muy importante, es terapéutico, que tiene como objetivo mantener al neonato en flexión, alineación, contención y brindarle confort, simulando siempre las características de la posición fisiológica similar a la que mantuvo en el útero. Esa siempre va a ser nuestra meta a lograr. Es una de las primeras intervenciones que recibe el prematuro en la USIN y es totalmente gestionado por el personal de enfermería. Esto es muy importante para el personal de enfermería que nos acompaña. Realmente es una actividad que se conoce y se describe en la literatura como una actividad de alta especialidad, ¿sí? Entonces, el personal de enfermería juega un papel muy importante, juega un papel de muy alto impacto en el cuidado de estos pacientes, ¿sí? Entonces, si ustedes, personal de enfermería, a partir de ahorita salen con una idea decidida y concreta de mejorar o de querer mejorar el desarrollo en el paciente prematuro, todo esto habrá valido la pena mejorando sus medios de contención. El posicionamiento de apoyo al desarrollo o terapéutico, como ya lo comentamos, favorece el sueño de calidad, la ganancia ponderal, el crecimiento óptimo y ayuda a normalizar la organización neuroconductual y tiene un efecto directo en el desarrollo óseo y articular. Previene o promueve la estabilidad fisiológica y el confort para el adecuado desarrollo cerebral, es decir, me pone a mí en un estado muy alejado de lo que es la alostasis para yo poderme desarrollar correctamente. Su mala ejecución, sin embargo, también deriva en deformidades óseas, así como en alteraciones del tono muscular y motoras. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo empiezo a hacer contención y posicionamiento, pero no lo hago de una manera correcta, esto puede tener repercusiones. Y eso es muy importante también que lo conozcamos, ¿sí? Porque como podemos hacer mucho bien, también podemos hacer mucho mal si no cambiamos esas medidas. El posicionamiento se dice que se basa en ciertos principios o ciertas metas, que son el lograr la flexión, la contención, la alineación y en proporcionar confort. Asimismo, la contención de apoyo al desarrollo, que es específicamente lo que implica el nido, ¿sí? Entonces, ya no es voy a ponerle el nido a mi bebé, no, voy a hacer mi proceso de contención de apoyo al desarrollo, ¿sí? Hay que cambiar ese lenguaje a nivel de enfermería y médicos también, porque hay mucho desconocimiento de este aspecto, en el cual es un sistema de control postural, un sistema de control térmico también que proporciona confort y estimulación sensorial para los recién nacidos, reproduce el ambiente materno con una cubierta de 360 grados con bordes regulares y siempre permite libre movimiento, pero marcando los límites fijos que me van a mantener en flexión. Van a atender las necesidades físicas y van a cuidar el desarrollo de estos bebés. Y esta contención es una intervención de alta especialidad vital en el desarrollo del prematuro. Y
insisto nuevamente, si no se desarrolla correctamente puede traer consecuencias osteomusculares, articulares y motoras a largo plazo. ¿Y los objetivos de la contención de apoyo al desarrollo cuáles van a ser? Bueno, pues mantener la estabilidad autónoma durante los cambios de posición, es decir, al yo ser prematuro, si a mí me mueven de una manera abrupta, ¿sí? A mí me puede dar una apnea, me puedo vomitar, me puedo sentir nauseoso, me voy completamente a desregular, ¿sí? Entonces, eso no debe de suceder. Tengo que tratar de evitar deformidades posicionales, hablábamos de la plagiocefalia, la tortícolis, ¿sí? Posturas asimétricas que a veces estos pacientes ustedes no los llegan a ver porque los ven que se van de alta, pero ya no los ven en el seguimiento. Y ahí es donde nosotros vemos todos este tipo de situaciones. Facilitar un posicionamiento ideal de 12 puntos en la escala de IPAD, que ahorita vamos a ver, esto es súper importante para el personal de enfermería, y mantener una posición en la línea media, flexionados, contenidos y en confort durante toda mi estancia hospitalaria. Entonces, ¿cuáles son las características de la contención con apoyo al desarrollo? Bueno, pues esas características algunas veces se cumplen, otras veces no. La idea es que se traten de cumplir la mayor de ellas posibles. Esto va a implicar contenerlo más cercano a los 360 grados para igualar el ambiente intrauterino, dar soporte en cabeza, hombros, dorso y miembros inferiores. La pared del nido debe medir más que el tamaño del bebé. El bebé debe parecer estar escondido, ¿sí? No debe de sobresalir el bebé a la altura que nosotros tenemos en el nido, ¿sí? Debe de ser de fácil acceso para una situación de urgencia, que hablando en una unidad de cuidados intensivos neonatales, pues esto es relativamente frecuente. Debe de ser de preferencia de tela de algodón, estandarizarse en todos los turnos y servicios del hospital. Pero esto no significa que los nidos se deban de cambiar de acuerdo a si a mí me parece que ese nido está bien o a mi compañera le parece que ese nido está bien, ¿sí? Por eso debemos de tener una estandarización en la cual se protocolice en base a la escala de IPAD, que vamos a ver qué niño necesita recontención y qué niño no lo necesita, ¿sí? Así como que deben de ser cerrados, y los nidos en U, que a veces nada más les ponemos como la pura U, esos no funcionan, deben de estar completamente cerrados, ¿sí? Y bueno, evitar espacios vacíos para evitar la gravedad negativa. ¿Qué queremos decir con esto? Si el niño no tiene contención en las áreas críticas que mencionamos, que fue la cabeza, los hombros, el dorso, las rodillas, los tobillos, eso ocasiona alteraciones en el tono muscular. Entonces va a haber áreas que van a estar más hipertónicas y eso va a ocasionar posturas anormales. A eso nos referimos con evitar espacios para evitar la gravedad negativa. Permitir el movimiento del bebé, pero sin dejarlo que se vaya a una posición subóptima, y el bebé no debe de sobresalir del nido. No es una prioridad hacer el cambio diario de nido por rutina, y el cambio de nido deberá realizarse siempre con 2 personas. Una que sostenga al bebé y le dé contención, y otra que mueve el nido. Todos los bebés hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos pues deben de gozar de esta atención individualizada, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver las 3 posiciones más importantes, ¿sí?, que tenemos en la contención, que son la posición en decúbito lateral derecho-izquierdo, la posición prona y la posición supina. Cada uno tiene ventajas y desventajas, ¿sí? En el caso del decúbito lateral, pues es la posición de elección para nuestros pacientes. Mantiene los miembros alineados y obviamente el eje corporal en la línea media, facilita los movimientos de autoconsuelo, mejora la flexión del tronco y la pelvis, y procura mantener brazos y piernas flexionadas y cerca de la cara, ya que esto pues nos acerca más a la línea media y nos ayuda más a la cuestión de la contención. Y más o menos debemos de vernos así, ¿sí? Que ahorita lo vamos a comparar con la escala de IPAD. También está la posición en prono, la cual es la postura que se le atribuye el mejorar la función respiratoria, aumenta el movimiento diafragmático y estabiliza el control de la temperatura, esto por la mayor contención o el mayor guardaje de calor que puede proporcionar al bebé. Se recomienda utilizar un soporte ventral, que son ciertos aditamentos que se conocen como tabla de surf,
que en otro momento vamos a ver para darle el apoyo en prono, ¿sí? Y posteriormente tenemos también la posición en supino, que se considera la postura de valoración, ya que facilita los procedimientos y la observación, exploración del niño. Además que previene el síndrome de muerte súbita del lactante. Ya sabemos que la posición de seguridad para dormir es la posición boca arriba o la posición supina, ¿sí? Sin embargo, pues a veces los pacientes por las cuestiones clínicas no podemos tenerlos mucho tiempo así. Y lo que creo que también hay que recordar, pues es que estos recién nacidos tienen un tono muscular bajo que los incapacita para vencer la acción de la gravedad, y esto les obliga a tomar un patrón de extensión, ¿sí? En el cual yo no tengo un acercamiento de mis bracitos a la línea media, no me puedo tocar mi cara, si a mí me dejan mi cabecita así, yo no me puedo llevar a la línea media, no me puedo contener en las caderas, ¿sí? Entonces, para eso tenemos nuestra arma, que me voy a adelantar un poquito, porque quiero comentárselas, que es la escala de IPAD, ¿sí? Esto creo que es lo más importante de esta charla. La escala de IPAD fue desarrollada por Mary Collin en el 2010 con la intención de tener una medida estandarizada para poder decir, esta es una adecuada contención y este es un adecuado posicionamiento que apoya el desarrollo, ¿sí? Esta escala busca estandarizar el posicionamiento al neonato de una manera ordenada, objetiva y medible, ¿sí? Como un instrumento para enfermería y profesionales de la salud en el manejo de los neonatos. Esta escala cumple con 3 criterios o con 3 objetivos, que son fungir como una referencia y herramienta educativa para la docencia, ser un instrumento de evaluación y un método para estandarizar las prácticas de posicionamiento del recién nacido prematuro en la UCIN. Y se debe utilizar la escala antes de tocar al bebé, o sea, como todo en la neonatología, antes de abordarlo o realizar algún otro cuidado, con el fin de planear el probable reposicionamiento de este bebé en base a lo que yo obtenga en mi escala, evaluar y calificar al bebé utilizando la escala, sumando el puntaje de los 6 indicadores que vamos a ver, y con base al resultado se deberá brindar una solución a su posicionamiento. Y el posicionamiento en los prematuros debe simular la línea media del bebé como se encontraba en el útero, ¿sí? Y esta es la escala de IPAD. En esta escala de IPAD nosotros vamos a ver que existen ítems de este lado, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems, que incluye cabeza, cuello, hombros, manos, cadera y pelvis, rodillas y pies, ¿sí? Y a estos ítems yo les voy a dar un valor o un puntaje que van a ir del 0 al 2, ¿sí? El 2 es mi mejor puntaje, es decir, en esta línea es cuando mi bebé está mejor posicionado, ¿sí? Y mi peor escenario es el 0. Y entonces aquí yo, por ejemplo, voy a tener que si yo obtengo un puntaje de la suma de estos ítems de 0 a 8 puntos, yo necesito urgentemente, ¿sí?, un reposicionamiento, porque este paciente está en franco disregulación. Y si yo tengo un puntaje de 9 a 11 puntos, pues está aceptable, ¿sí? Lo puedo mantener ahí un poquito, y cuando tengo 12 puntos es mi modo ideal. O sea, el bebé ahí está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La idea de esto es que cuando yo entregue a mi paciente, yo le diga al médico, en el caso de los médicos, o a enfermería, en el caso de enfermería, mi paciente está con un IPAD de 12, está con un IPAD de 9, está con un iPad de 8, ¿sí? Entonces, así ya todos hablamos el mismo lenguaje y nos entendemos. Entonces, vemos las diferentes posiciones de la cabeza, del cuello, de los hombros, ¿sí?, que ahorita lo vamos a ver con 2 ejemplos, de las manitas, la cadera y la pelvis, y las rodillas y los pies. Sin embargo, hay 2 puntos muy importantes que tenemos que conocer, que eso se los anoté de este lado. Cualquier posición asimétrica de los brazos o las piernas, aunque tenga un puntaje de 2, o sea, aunque esté acá, ¿sí?, se puntúa con 1, es decir, lo bajamos, ¿sí?, al valor inmediatamente
inferior que lo acompañe. ¿Por qué? Porque las asimetrías en todos los lugares son malas, ¿sí? Y si tiene cualquier puntaje de 1, o sea, cualquiera de estos que están aquí, pero con miembros asimétricos, yo me voy a bajar a 0. Esas son las dos cosas que tengo que tener presente cuando yo voy a utilizar iPad, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, si observamos ese bebé, me voy a mover yo para acá, ¿sí? Le vamos a dar un puntaje de iPad. Y con estos dos ejemplos vamos a terminar. Les vamos a dar un puntaje de iPad a este bebé, ¿sí? Y esto no nada más es en uno u otro hospital, en todos los hospitales sucede, ¿sí? Públicos, privados, en todo. Por ejemplo, voy a empezar, ¿sí? No voy a evaluar ahorita las condiciones del nido. Voy a ver la contención, más bien el posicionamiento de mi bebé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos juntos aquí, los que están aquí en la sala. La cabeza, ¿qué puntaje le darían ustedes a la cabeza si yo estoy viendo que este paciente está en hiperextensión total? 0. Yo aquí le daría un 0, ¿sí? Y además, como pequeño dato, esto que está aquí atrás, esto blanquito, que es el famoso Rosier, ya nada más por tenerlo, ya le vamos a tener que dar 0, ¿sí? Porque esto ya no lo debemos de utilizar. Porque ¿qué nos va a ocasionar el tener el Rosier? Pues precisamente tener lo que va a pasar a continuación, que es tener un 0 en el cuello y en los hombros. Porque los hombros van a estar retraídos y el cuello va a estar en hiperextensión. Eso es lo que me va a ocasionar el Rosier, ¿sí? Entonces, a este paciente le vamos a dar 0 y 0. ¿Y la cabeza? ¿Qué piensan de la cabeza? Aquí está su cabecita. Para poderle dar un 2, que sería que estuviera bonito, tendría que estar alineada en línea central o al menos girada no más allá de 30 grados. ¿Qué calificación le vamos a dar aquí? Un 0, ¿sí? Un 0. Y respecto a las manitas las tiene completamente alejadas de su cuerpo. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Otro 0, ¿sí? Y cadera y pelvis, ¿sí? Acá está su caderita. Incluso tiene una extremidad, que eso tampoco lo debemos de permitir, y menos en el niño prematuro, por los cambios de flujo, ¿sí? A nivel cerebral, que pueden ser factores para una hemorragia intraventricular, ¿sí? También le vamos a dar un 0. Y las rodillas, ¿sí? Están extendidas, miren, esta que está acá, ¿sí? Y además hay una asimetría en las piernitas. Una está en una flexión forzada, no del bebé, o sea, nosotros la tenemos en una flexión forzada y la extensión. Entonces, este paciente tiene un iPad de 0, ¿sí? Entonces, a este paciente le urge un reposicionamiento, ¿sí? Y finalmente, este bebé, también en decúbito supino, ¿sí? La cabecita, ¿qué posición le darían a esta cabecita? ¿Qué puntaje, perdón? Un 1, ¿ok? Estoy de acuerdo. El cuellito, 0, porque también tiene el Rosier, ¿verdad? Ok, entonces 0. Los hombros, también va a estar con los hombritos retraídos, ¿sí? Las manitas, él las tiene un poquito más cercanas a la línea media, un poquito de flexión, entonces creo que le podemos dar un 1. ¿Qué piensan? ¿Sí? Ok, cadera y pelvis, pues sí le daríamos un 1, ¿sí? Entonces llevamos ¿cuántos puntos? 2, ¿verdad? ¿Y las rodillas y los pies? 1, ¿no? Entonces, muy apenas si tenemos un iPad de 3 puntos, ¿sí? Entonces, esto, llegando nosotros, tenemos que verlo. Más que cambiar el nido, más que cambiar la sábana, más que otra cosa es cómo está el iPad de mi bebé, ¿sí? ¿Ok? Y finalmente, pues este bebecito, ¿sí?
que aún así no tiene un iPad de 12, pero se ve diferente, ¿verdad? ¿Sí lo logran notar? Ok. Y lo último que quería compartirles, que eso es una cuestión muy arraigada también, tanto en los médicos como en el personal de enfermería, que es el hacer uso del Swaddling, ¿sí? Que el Swaddling es el famoso taquito, ¿verdad? Entonces ya hay múltiples, pero aquí solamente les puse uno de los ejemplos de las revisiones sistemáticas que se han hecho respecto a Swaddling, en la cual nos dicen que pues no es lo ideal, no debemos de utilizarlo, y algunos de los puntos críticos que mencionan es que favorece el desarrollo de displasia, el desarrollo de la cadera, esto porque no permite un patrón de flexión, ¿sí?, y de movimiento de esa cadera armónico, aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, ya que provoca una cuestión de hipotonía muscular al no permitir un adecuado movimiento respiratorio en el bebé al estar con el Swaddling, ¿sí? Y el Swaddling más la posición prona, o sea, voltearlo boca abajo, aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante y afecta la ganancia ponderal dentro de la primera semana de vida, ¿sí? Entonces, también debe ser una práctica que debemos modificar, ¿ok? Espero que esta información haya sido de amplio apoyo para su práctica profesional y muchísimas gracias.